Sean todos bienvenidos para mais uma para transmissão una transmisión más do Instituto Vida para Todos. del Instituto Vida para Todos. Hoje, mais uma vez, Hoy diretamente una vez aqui más, directamente do auditório del auditorio da Igreja de em la São iglesia Paulo. en San Pablo. É com alegria que Con alegría estou falando hoje com estoy uma hablando hoy audiência, con una audiencia, embora diminuta que sea pequeña, por causa do distanciamento, por causa por causa dos del distanciamiento, protocolos por causa de los protocolos. sanitários, mas sempre é com muita alegria que a gente revê os irmãos, Con mucha alegría que podemos ver a todos los hermanos, com máscara, com incluso con máscara, distanciamento, con distanciamiento, o calor, né? pero el calor O calor, né, dos irmãos de los hermanos nos dá mais motivação. nos da más motivación. Essa Entonces, hoje sendo domingo, hoy siendo domingo, já sabem, né, los hermanos ya que saben nós fazemos as nossas ofertas el día que nosotros hacemos las ofrendas, do missionário internacional, el día del misionero internacional, meta, y empezamos a alcanzar esta meta, os demais y también todos los demás ítems de ofrendas. Muy bien, vou seguir voy a seguir com a mensagem con el mensaje 4. 34. Tem El mensaje 34 tiene por título La gracia y la verdad, justiça. la justicia y la paz. Esse título Este título dado de fue Salmos 85, quitado de Salmo 85, Paulo leram, mas na ya los hermanos lo leyeron. vamos ler Vamos a leer Salmos en Salmos capítulo 85, versículos 10 y 11, que dicen: encontraram-se encontraron graça, la gracia y la verdad, a justiça la justicia y la paz. se beijaram. Se besaron. Da terra De la tierra brotan la verdad, dos céus del cielo la justicia baixa baja seu olhar. su mirar. Irmãos, Queridos hermanos, nosso Senhor Jesus nuestro Señor Jesucristo é a palavra es la palabra de Dios que se fez que se hizo carne. em João, En Juan, Evangelho de João, el Evangelio de Juan, capítulo 1, 14, versículo 14, y el Verbo se hizo carne, habitou habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. e nós temos Nosotros tenemos visto sua glória, a su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Por eso estávamos nosotros estábamos perdidos aquí en el mundo, depois da tragédia do después de la tragedia del jardín del Edén. El hombre afastou de vez, se alejó de Dios, se desconectó de Dios e se tornou y se tornó un pecador, pecado, entrou porque el pecado entró en el hombre por las transgresiones, e pelo pecado, y por el pecado a morte também. la muerte entró también en este mundo, E todos nós y todos nosotros pasamos a ser pecadores. pecadores, E não há mais y no hay más camino de vuelta para Dios, exceção, con excepción del derramamiento de sangre, porque sem o derramamento de sangue, porque sin el derramamiento de sangre o perdão dos no hay perdón de los pecados, no hay remisión. graças a Deus que Ele enviou Pero gracias a Dios que Él envió a su Hijo, o único Filho el único Hijo, que se sacrificou y se sacrificó por nosotros aquí en la tierra como el Cordero Pascual, que tira o que quita el pecado del mundo. e esse Cordeiro Y este Cordero que vino aquí en la tierra vino como la palabra de Dios que se encarnó. que veio aqui na terra Y Él vino aquí en la tierra y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. a graça. La gracia, Por que graça? ¿por qué gracia? Nós Porque nosotros no teníamos ningún merecimiento sequer aproximar-se de para aproximarse de Dios. Cordeiro Pascal. Pero este Cordero Pascual murió en nuestro lugar. Ele com seu sangue Él con su sangre derramado en la cruz, Deus pôde com a Dios base de puede, con la base de justicia que Cristo realizó, Dios nos perdonó nuestros pecados. e nós somos Y nosotros somos resgatados rescatados de volta de vuelta para Dios. e a partir Y a partir de la fe, nós quando nós
Nosotros cuando creemos en Jesús, a fé la fe coisa hace milagrosa. algo milagroso. La fe, Nós somos justificados. por la fe somos Nós que éramos justificados. pecadores, Nosotros que éramos mas por causa pecadores, da por obra causa de la obra redentora de Cristo, redentora de quando cremos Cristo, na sua cuando obra creemos en redentora, su obra nós redentora, fomos nosotros justificados somos pela fé. justificados por la E fe. não só isso, Y no solo eso, através da a fé, través de la fe, Hebreus Hebreos 11, 1 fala que a fé dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan. palavra Y esta palabra, la certeza, em grego en griego hipóstasis. es Hipóstasis. hipóstasis, Existe essa palavra em português. que existe esta palabra en portugués Hipóstase. que es A hipóstasis. palavra hipóstase La palabra hipóstasis es usada por los griegos como como una realidad permanente, permanente, concreta concreta e universal. y universal. Irmãos, só existe Solo existe única realidade una nesse única realidad en este universo, que es Dios. e através Y a través de la fe, nós podemos nosotros podemos entrar en contacto a hipóstase. con la hipóstasis. Y entonces que podemos estar en contacto con esta realidad permanente, concreta concreta, que es Dios, através a través nosso exercício. de nuestro ejercicio de la fe. Já explicamos Nosotros ya explicamos aquí, no voy a repetir, que existe la fe objetiva y la fe subjetiva. Y la fe subjetiva es nuestro hecho de creer. Cuando nosotros creemos, nosotros abrimos una ventana de nuestro mundo físico, de nuestro mundo limitado a tiempo y espacio. Nosotros a través de esta ventana vamos para otra dimensión, la dimensión de Dios, que está la dimensión de las cosas espirituales, la dimensión de las cosas celestiales. você não precisa Usted no precisa vivir limitado como todo el mundo a este mundo físico, a este mundo visible. Usted puede tener acceso a las cosas invisibles de Dios por medio de su fe. é só você Es solo usted ejercitar la fe y así usted tendrá acceso a la hipóstasis, acceso a la realidad, acceso a la propio Dios, que es la verdad absoluta en este universo. amém? Amén. A parte de Deus, La parte de Dios imitação, es toda imitación, falsificação, falsificación mentira. o mentira. Só Deus é a verdade. Solo Dios es la verdad. Irmão, sabe por que eu quero reforçar isso nesta mensagem? Porque quiero reforzar esto en este mensaje, Para o próximo semestre, porque para el próximo semestre, a partir da próxima conferência, a partir de la próxima conferencia internacional en febrero, nós vamos entrar nosotros vamos a entrar en los libros de Pablo ao jovem Timóteo. al joven Timoteo. E essas duas cartas Y estas dos cartas falam muito a respeito hablan mucho al respecto de la economía de Dios, do plano de Deus del plano de Dios e da verdade. y de la verdad. E eu não quero Y yo no quiero que los hermanos tengan un concepto superior alto, superior y e noble, a verdade que la verdad se está refiriendo solamente a las verdades bíblicas, somente às verdades solamente a las verdades doutrinárias. doctrinarias. Quando eu me refiro à verdade, Cuando me refiero a la verdad, hermanos, não que no es que la verdad, la palabra de la verdad que está en la Biblia, no contenga la verdad, no es eso, mas a doutrina sino que las doctrinas en sí fala a respeito hablan al respecto de las verdades. sobre a verdade, Las enseñanzas sobre las verdades es un relato que contiene la verdad. mas a verdade, Pero la verdad, queridos hermanos, es una persona. a verdade, La verdad es el propio Dios. a verdade La verdad es única realidade esa única realidad en este universo. a Deus. Si usted quita a Dios, no sobra nada. Portanto, irmãos, é Por eso, hermanos, conceito es ese concepto sobre la verdad que quería firmar un poco entre ustedes hoy de mañana. talvez. Tal vez, Eu ainda não terminei aqui, né? No versículo 10 que nós lemos, en el versículo 10 que leímos, encontraram-se que dice que se graça. encontraron la gracia y la verdad. Nós estamos chegando
Nosotros estamos llegando en el final de los tiempos. Não sei se você acredita, No sé si ustedes acreditan, todas as pero todas esas cosas indican que nosotros estamos llegando en el final de los tiempos. quando chegar no final Y dos cuando llegamos en el final de los tiempos, hermanos, la iglesia precisa estar preparada. talvez a grande Tal vez la gran mayoría de los cristianos, de los miembros de la iglesia, sejam y sean, distraída, estén distraídos, esteja ainda como estén todavía como todos, cuidando cuidando do casar-se, dar-se em casamento, de casarse y darse en casamiento, de comer y beber, de se levantar y divertirse. talvez como nos dias de Noé, Tal vez como los días de Noé, todavía muchos cristianos están desapercebidos, vivendo sin preparación, viviendo vai como para si sempre. esto va a durar para siempre, este tipo de vida que nosotros vivimos. Isso tudo No, tem um fim. todo esto va a tener un fin. Precisamos estar percebidos. Precisamos estar preparados. No final dos tempos, Y Dios en el final de los tiempos, Deus tem dado Dios ha dado la iglesia la gracia. desde a morte do Desde la muerte del ungido, desde la muerte de Cristo, aproximadamente y aproximadamente en el año 30 começou a era. comenzó la era de la iglesia, la era de la gracia. Então, Deus, Entonces Dios a través da fé, de la fe nos deu nos dio mesmo el mismo como la gracia para nuestro disfrute, para que la iglesia disfrute este Dios como nuestra gracia gratuitamente. irmãos, nós não éramos Hermanos, no éramos merecedores, pero hoy nosotros tenemos acceso a un banquete celestial, que es el propio Dios con todas sus riquezas para o nosso desfrute. para nuestro disfrute. Esto es gracia. Dios en sus hijos nos ha dado para nuestro disfrute. Esta es la gracia. Nós não merecíamos, Nosotros no merecíamos, tínhamos dinheiro para pagar, no teníamos dinero para pagar, não tínhamos, no teníamos condiciones para adquirir. mas em Isaías Pero en Isaías 55, como dice, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comeis sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Dios sabe que nosotros no tenemos dinero não temos como y no tenemos cómo pagar precio. Deus mesmo, Y Dios mismo, a través de Cristo, su Hijo, muriendo por nosotros, abrió un camino de la gracia, el camino de la fe. Hoy nosotros podemos disfrutar el propio Dios, por la fe, como la gracia, como un banquete. Disfrutar del vino y de la leche celestial. não é maravilhoso? ¿No es maravilloso, hermanos? Nós não precisamos, Nosotros no precisamos vivir una vida miserable como todos los hombres viven. Nosotros podemos vivir una vida rica, disfrutando de este banquete, de esta gracia, todos los días. ainda mais nós Aun- que estamos Aunque estemos, acesso, irmãos, a essa ainda más que nosotros tenemos acceso a esta palabra todas las semanas. é ou não é? Eso no es. Tem faltado No nos ha faltado palabra rica en nuestro medio, para quem vive a vida. para quien vive la vida de la iglesia. Por isso, bem-vindo. Por eso, bienvenidos todos para la vida de la iglesia. A graça aqui é abundante. La gracia aquí es abundante y la palabra no nos falta. Essa graça, Esta gracia precisa. precisa tornarse en verdad. O verbo se fez El verbo se hizo carne cheio de graça y se hizo, e verdade. se hizo carne y se habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. La gracia es para nuestro disfrute, O resultado do desfrute da pero el resultado de los disfrutes de la gracia, hermanos, es la verdad. Deus é empreendedor. Dios es un emprendedor. Ele não fica falando Él nos queda hablando mensaje y tal mensaje meramente para nuestro disfrute nenhum resultado. y no tener ningún resultado práctico. Deus quer resultado prático. Dios quiere un resultado práctico entre nosotros. Deus plantou uma vida. Dios plantó una viña y Él quiere tener fruto de esta viña. Os judeus não puderam dar Los judíos no pudieron dar este fruto para el Señor. e chegou a era da igreja. Y llegó la era de la iglesia. Dios quiere el fruto de esta viña. O resultado Entonces el resultado del disfrute de la gracia é a verdade. es la verdad. Irmãos, que é a verdade? Hermanos, ¿qué es la verdad? Es el propio Dios, Como a nossa realidade. como nuestra realidad. Toda vez que nós
Cada vez que nosotros recibimos una palabra de Dios con gracia, nosotros precisamos llevar bien serio esta palabra. Nosotros no podemos tomar una palabra como esta, como si fuese una palabra más. Esta palabra precisa tornarse parte de mí. Yo preciso rumiarla, preciso profundizarla, preciso orar encima y pedir para el Señor iluminarme. Y si hay impurezas en mí que el Señor quiere remover, si todavía vivo una vida no por la verdad que está siendo transmitida para mí, yo todavía vivo una vida vacía, una vida ausente de la verdad. Queridos hermanos, si nosotros hacemos esto con toda la palabra que recibimos, desde la palabra fundamental, como la palabra profética, la palabra fundamental, queridos hermanos, es para aquellos hermanos nuevos, los recién convertidos. Es importante que ustedes tengan una base en las verdades básicas. Por eso la editora Árbol de la Vida tiene editado y publicado libros sobre los fundamentos de la fe cristiana. Volumen 1, volumen 2, va a ser un volumen 3, va a ser un volumen 4. Estas verdades son para que nosotros tengamos un fundamento y para constituirnos. Dios, cuando habla una palabra, quiere que esta palabra se torne en nuestra realidad. Dios no quiere apenas buenos predicadores, buenos teólogos, buenas personas que hablan bien de la Biblia, bla, 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 bla. Él quiere que todas sus verdades se transformen en nuestra realidad. Oh, Señor Jesús. Bien, vamos adelante. Entonces se encontró la gracia y la verdad. Cuando la gracia se encuentra con la verdad, Dios tiene la iglesia llena de verdad, llena de realidad. Ahí es que también se encuentran la justicia y la paz. Cuando viene la gracia siendo transformada en verdad en nosotros, la justicia encontrada en nuestro vivir en el día a día. Y cuando existe la justicia en nuestro vivir, alrededor nuestro lo que resulta es la paz. Si yo tengo la realidad de la palabra de Dios, yo disfruto como gracia. Y se transforma en realidad en mi vida, queridos hermanos, en mi familia, en mi matrimonio, en mi ciclo de amistades. Yo preciso transmitir esta verdad en forma de un vivir de injusticia. Y este vivir de justicia va a resultar en paz. Muy bien, vamos a ver todo esto. Entonces Dios es el único verdadero. Pero antes de entrar en esto, voy a leer con ustedes Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Todos se encontraron? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Aquí dice que detiene los hombres detienen la verdad por la injusticia. Entonces, hermanos, ¿qué es la verdad aquí? En el versículo 24 y 25. Por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, la verdad aquí es que lo que acabé de explicar, la verdad es Dios. Antes que Dios cree las cosas,
En este universo, entonces se puede llamar de universo, havia só Deus. había solo Dios. Só havia Deus. Então Deus, Solo estaba Dios. o que estava Dios es lo que estaba desde el principio, desde a origem. desde el origen. Deus é original. Não é? Dios es original. Todo mundo, né? Todo mais, irmãos, Todo el mundo, todo lo demás imitação es imitación ou falsificação. o falsificación. Só Deus é a verdade. Solo Dios es la verdad. Hoje a Ami está aqui, né, Ami? Hoy Amir está aquí. Ami sabe que ele Amir sabe que él está cerca de Paraguay, donde él vive en Foz de Iguazú. e ali de vez em quando Y allí de vez en cuando coisa para mim, él va a comprar una cosa para mí perguntar para lojista. y va a preguntar para el vendedor, ¿este producto es original? Aí o lojista fala, Y el vendedor le dice, este es original. mas quem me garante Pero ¿quién me garantiza esse produto é que este producto es original? garantia eu tenho ao comprar? ¿Qué garantía lo tengo al comprarlo? Sou eu. La garantía soy yo. Eu fiz essa pequena brincadeira Yo hice este pequeño juego para que ustedes entiendan que solo Dios es original. entenderam? ¿Entendieron? Só Deus é a verdade. Solo Dios es la verdad. Então, Entonces, eu uso muitas Bíblias como uso muchas Biblias como consulta minha referência. para mi referencia. Encontrei na versão restauração Encontré en la versión restauración este versículo, Romanos 1, 25, versículo 25, donde dice, os quais los cuales mudaram e pois eles cambiaron a verdade. la verdad de Dios en mentira. Na nota em rodapé, onde está Y en la nota, donde está la verdad, aqui na versão restauração, aquí en la versión restauración, dice, la verdad de Dios es la realidad. exatamente isso que eu estou pregando. Y es exactamente lo que estoy predicando. É a realidade. La realidad de Dios, la verdad de Dios es la realidad de Dios. Dios es verdadero y real. O que ele é, Lo que Él es realidade. realidad. Tá? Eu vou repetir. A verdade de Deus, La verdad de Dios es la realidad de Dios. Deus é Dios es verdadero real. y real. O que ele é Lo que Él es realidade. realidad. Então, se você Entonces, si comprou usted Deus, compró un producto de Dios, es original. se você adquiriu um Si usted fora de Deus, adquirió un producto fuera de Dios, de Satanás o de este mundo, puede ser colorido, no es original, falsificar. es falsificación. Portanto, irmãos, Por eso, hermanos, nosotros precisamos de la verdad y de la realidad. também em Timóteo, También en Timoteo, es el libro que vamos a entrar. 1 Timóteo, Primera Timoteo capítulo 2, versículo 4. todos acharam? ¿Todos se encontraron? ¿Qué dice qué? É um versículo muito conhecido. Es un versículo bien conocido, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Irmãos, alguns Hermanos, algunos entienden que llegar al pleno conocimiento de la verdad es que usted conozca todas las verdades bíblicas. eu não excluo isso. Hermanos, si yo no quito esto, sino que es algo más. Você Es usted realmente essa verdade, tener esta verdad como su realidad total. isso é chegar ao Esto es llegar al pleno conocimiento de la verdad. Entonces voy a leer de nuevo aquí en la nota de la versión restauración que diz assim: 4.2 dice, verdade verdad quiere decir realidad e denota y denota todas las cosas verdaderas reveladas na palavra reveladas en la palabra de Dios, que es Cristo, como la corporificación de Dios y la iglesia como cuerpo de Cristo. a verdade. Eu trouxe isso aqui só para mostrar isso para Y en verdad yo traje esto para mostrarle para ustedes.
Entonces la verdad, queridos hermanos, es el propio Dios. Y la verdad de Dios es la realidad de Dios. Y Dios desea que nosotros tengamos la realidad de Dios, o sea, el propio Dios, que el propio Dios venga a ser mi realidad, que Dios sea su realidad. No apenas que tenga la cabeza llena de verdad, no es apenas por ahí, es aquí dentro, que es ser constituidos, que la verdad sea segmentada en mí. Por eso que Dios es verdadero. Voy a leer algunos versículos sobre que Dios es verdadero. Ahora que comencé mi esbozo, ¿ok? Vamos a ver si consigo terminar. Juan 3, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales hablas. El que viene del cielo es sobre todos. Esto es lo que quiero decir. Nosotros somos de aquí, de la tierra. Nosotros nacimos aquí en la tierra y nosotros pasamos a vivir una vida que es terrena. Nosotros vemos para las cosas visibles. Nosotros solo vemos para lo que creemos. Es ver para creer. Y nosotros conseguimos alcanzar las cosas de este mundo. Y a mí me gusta de hacer esto. Van a entender, no sé si todos van a entender, de este mundo cartesiano, de un sistema cartesiano de ejes, X, Y y Z. Vivimos en el tiempo, espacio limitados. Donde Dios está, no está limitado. Estas cosas por el tiempo y el espacio. Donde nosotros estamos limitados. Donde Dios está, hermanos, son las cosas de arriba. Las cosas desde lo alto, desde los cielos, son cosas ilimitadas, infinitas. Es el propio Dios, la dimensión infinita de Dios. Y nosotros podemos tener acceso por la fe. Usted no precisa vivir de una forma tan cuadrada aquí en la tierra. Usted puede vivir todos los días por la fe, mirando para las cosas desde lo alto, como Colosenses 3 dice, buscar las cosas desde lo alto y no las cosas que son de aquí de la tierra. Pensar en las cosas de lo alto, donde Cristo vive, sentado a la diestra de Dios. Entonces, quien viene de las alturas ciertamente está arriba de todos. Quien viene de la tierra es terreno y habla de la tierra. Quien vino de los cielos está arriba de todos. ¿Quién vino de los cielos? Jesucristo vino de los cielos. Él es el verbo que se encarnó y testifica lo que ha visto y escuchado, y nadie acepta su testimonio. Jesucristo vino aquí a la tierra para traer las novedades de los cielos para la tierra, pero todo el mundo aquí es ciego, todo el mundo aquí es terreno, solo ven las cosas terrenas. No aceptaron su testimonio. Quien todavía le aceptó el testimonio, por sus vez, ¿certifica qué? Certifica que Dios es verdadero. Quien no acepta el testimonio no consigue ver nada. Pero quien usa el Espíritu acepta el testimonio de Jesús y se edifica. Emite un certificado. ¿Certifica qué? Que Dios es verdadero. Estamos llegando en el final de los tiempos. Cuanto más se aproxima al final de los tiempos, más las personas de este mundo van creyendo que las personas van a decir que no existe la verdad absoluta en este universo. Eso no es. La filosofía modernista, dice que la verdad es relativa. Lo que era errado en el pasado, ya no ciertamente no es errado ahora, porque cada uno tiene su verdad. La perversión que es retratada en Romanos 1, la impiedad, la perversión, la injusticia, hoy, con esta teoría
de la verdad relativa, deja de ser problema. Por eso se liberó todo, totalmente. No hay referencia moral, no hay referencia ética, no hay referencia sobre la verdad, porque la verdad absoluta no existe en este universo. Hermanos, pero nosotros creemos, porque por la fe nosotros podemos tener acceso a Dios. Y nosotros certificamos que Dios es verdadero. ¿Usted certifica o no? Dios es verdadero. Primeras Tesalonicenses que estamos estudiando, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo, para servir al Dios vivo y verdadero. Él no es solo verdadero, sino que es vivo. Nuestro Dios es vivo y es verdadero. Aleluya. Entonces la referencia de lo verdadero es Dios. ¿Cierto? Juan 14. Si ustedes no estaban convencidos cuando dije que el Verbo se tornó carne, habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y que la gracia, que es el propio Dios disfrutado por nosotros, visa que Dios se torna nuestra realidad. Si usted no estaba convencido, voy a decirle para ustedes una cosa, que en Juan 14, versículo 16, dice, habla de la muerte y resurrección que Jesús estaba para realizar. Y el objetivo de él era para llevar sus discípulos para donde él estaba. Y donde él estaba en el Padre. Él estaba en el verdadero. Él estaba y quería llevar a los discípulos para vivir en el verdadero. Para que esto pueda ocurrir, esta verdad tiene que ser constituida en nosotros como nuestra realidad. Por eso, hermanos, ¿quién nos va a ayudar a llegar ahí? Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que éste esté con vosotros para siempre. Es el Espíritu que Dios dará con la partida de Jesús. El propio Señor Jesús mandará y va a venir en forma del Espíritu para estar para siempre con nosotros. Hoy Jesús está siempre en nuestro espíritu. Cristo, de un lado y objetivamente, está sentado a la diestra de Dios en el tercer cielo, pero por otro lado, como espíritu, vive dentro de mí. Y este otro consolador, ¿quién es? Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Jesús habitaba con los discípulos y estará en vosotros. De un lado Jesús habitaba con él, pero Jesús iría a morir, resucitar y volvería en forma de otro consolador, que es el Espíritu de la verdad, y viviría para siempre con ellos. ¿Por qué ese nombre, el Espíritu de la verdad? Es porque Dios desea, queridos hermanos, que toda la gracia que Dios nos dio para disfrutar se torne en nuestra verdad, se torne en nuestra realidad. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres y os hará saber
las cosas que habrán de venir. Este espíritu de la verdad, queridos hermanos, viene de la parte de Dios, de lo verdadero. Este Dios que es el verdadero mandó el espíritu de la verdad hasta nosotros. ¿Para qué? Para conducirnos a toda la verdad o conducirnos a toda la realidad. No puede quedarse nada como doctrina en nuestra cabeza. Precisa ser constituida todo lo que nosotros oímos, constituidos en nosotros como la realidad divina, como la realidad de Dios. Todo lo que Dios es, todas las verdades, todas las cosas positivas en la palabra de Dios, en la palabra de esta verdad, se tiene que tornar mi realidad y su realidad. Oh Señor Jesús. 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y nuestro Señor Jesús vino y Él se tornó el Espíritu de la verdad que vive delante de nosotros. Él nos da la capacidad de reconocer al verdadero y estamos en el verdadero. ¿No es? Él nos da la capacidad de reconocer al verdadero que es Dios. Pero por otro lado, nosotros ya estamos en el verdadero. ¿Quién es este segundo verdadero? Es Cristo. Nosotros estamos en su Hijo, Jesús, Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, ustedes perciben que Dios es verdadero y Jesús es verdadero. Y Dios es verdadero y también es la vida eterna. En otras palabras, la vida eterna es una persona. La vida eterna es el propio Dios. La vida eterna es el verdadero. La vida eterna es Jesucristo. Entonces, ¿están entendiendo? Cada vez que hablamos de la vida eterna, estamos hablando de la realidad de Dios. Quien cree en el Hijo tiene la vida eterna. Quien cree en el Hijo tiene al Hijo como verdad y verdad. Entonces nosotros somos y fuimos destinados para estar en el verdadero. Este es el verdadero Dios que habita, que es la vida eterna. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el santo y el verdadero. 6:10. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Dios y Él es el santo y también es el verdadero. Y Apocalipsis 19, aquel que estaba sentado en el caballo blanco, ¿quién es? 19:11, ¿cómo dice? Vi el cielo abierto y es que había un caballo blanco y su caballero se llama Fiel y Verdadero. Original solo hay uno. Todo el resto es mentira. Todo el resto es engaño. Satanás quiso competir con Dios, quiso competir con el verdadero, quiso competir con la verdad. Él solo tiene la falsificación, él solo tiene la imitación, él solo tiene mentiras, solo tiene engaño. Pero en el final de los tiempos va a seducir las naciones, va a seducir mucha gente.
Si es posible, hasta los propios cristianos serán seducidos. e a fé se esfriará. Y la fe se enfriará, la empatía Da fé de la fe começará, comenzará, ya comenzó. estão se distanciando, Muchos se están distanciando de Dios, incluso sendo alguém. siendo algunos que se convirtieron al Señor. O amor se esfriará. El amor se enfriará. Mas, irmãos, Pero hermanos, nosotros tenemos que agarrarnos del verdadero. nós temos o verdadeiro. Nosotros tenemos el verdadero y estamos en el verdadero. Jesus falou Jesús habló en Juan 6, que ele falou? 14:6. Creo que dijo, Que ele falou? Eu sou. yo soy. Respondeu-lhe Jesus Respondió Jesús, yo soy el camino, e a verdade la verdad y la vida. e vem ao Pai. Nadie viene al Padre si no es por mí. Você quer ir ao Pai? ¿Usted quiere ir al Padre? Es por mí. Eu sou o caminho. Yo soy el camino. Mas você vai ao Pai Pero si usted va al Padre, ¿para qué? achar Para encontrar la verdad y la vida. ¿Entendieron? El objetivo final todavía es la verdad y la vida. Dios es verdadero, Jesús es verdadero y la vida eterna. Entonces la verdad y la vida. Amén. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. 2 Coríntios 6, Segunda Corintios 4:2. pelo contrário, Antes bien, rejeitando renunciamos a los cultos, al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, sin adulterando la palabra de Dios. se nós estamos em Si nosotros estamos lidiando con la verdad, no podemos adulterar, no podemos tornarlo la verdad más apetecible para las personas usando artificios para explicar sobre Dios con las cosas de Dios. Nosotros tenemos que aprender a cortar recto, porque la verdad es verdad. a verdade não precisa La verdad no precisa que coloque um pouco de que coloque un poco de levadura para que la masa se torne más fácil de masticar. Entonces los verdaderos ministros de Dios, ellos no andan con astucia, no adulteran la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda la conciencia humana delante de Dios. a única precação La única preocupación de los verdaderos ministros de Dios, hermanos, no es buscar fama, no es buscar prosperidad, no es buscar ganar dinero, é manifestar es manifestar la verdad. a minha única precação Mi única preocupación aquí, hermanos, es ayudar a ustedes a reconocer la verdad e a viver na y a vivir en verdad, a tener la realidad en ustedes. 2 Coríntios 6, 7. 2 Corintios 6, 7. Na palavra da verdade, En la palabra de verdad, en poder de Dios, pelas armas con armas de justicia, a diestra, a siniestra, existe la palabra de la verdad. não é a palavra, No es la palabra que habla al respecto de la verdad, mas sim uma palavra pero es una palabra contém. que contiene la verdad en ella. Los hermanos entendieron. Nosotros podemos tener muchas verdades que traen conocimiento al respecto de la verdad, pero nosotros tenemos la palabra de la verdad. La propia palabra tiene un contenido de la verdad. Es de esta palabra que nosotros precisamos, hermanos. Amém? Amén. Então, quando você Entonces, cuando ustedes reciben la palabra de la verdad, ustedes saben que tiene verdad en ella. você não é superficial, Usted no es superficial, no va a lidiar con ella de una manera superficial. Usted va a buscar dónde está la verdad. Usted va a buscar tener realidad de esta palabra. Entonces es la palabra de la verdad. Efesios 1, 13 y 14. Oh Señor Jesús, gracias por tu verdad. Efesios 1, 13 y 14. também nós, depois que ouviste En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
Y hermanos, si nosotros recibimos la palabra de la verdad apenas como un conjunto de doctrinas bíblicas, hermanos, nada iría a alterarnos. Pero si esta palabra es de verdad, Él nos va a salvar. El Evangelio de nuestra salvación. Teniendo en ella también creído y fuimos sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Cuando la palabra es de la verdad, contiene la verdad, usted gana la realidad. ¿Cuál es la realidad que usted gana? Por la palabra de la verdad del Evangelio. Usted gana el sellar del Espíritu Santo de la promesa. ¿Usted ganó o no ganó el sellado? ¿El Espíritu Santo de la promesa selló o no selló usted? Selló. Cuando usted creyó en Jesús, esta palabra de verdad trajo esta realidad para ustedes. Usted hoy fue sellado por el Santo Espíritu de la promesa. Segunda Timoteo 2. Versículo 4. Segunda Timoteo 2, 14, 15. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando nosotros no estamos lidiando con la verdad, nosotros estamos lidiando con discusiones, cuestionamientos, palabras de contiendas. Hermanos, no estamos preocupados, no. Por ejemplo, si usted vive en un ambiente en que las personas van a decir para ustedes, usted es un creyente, es un bobo, está ahí creyendo, hoy no hay más tiempo, está totalmente desactualizado, todavía está creyendo que la Biblia es la verdad. ¿Todavía crees que Dios tiene la verdad? No, hoy nosotros ya creemos que no hay verdad absoluta en esta hora. No conviene y no precisa usted discutir. ¿Ustedes concuerdan conmigo? Porque estas discusiones serán infinitas. Estas discusiones no van a tener fin. Y no van a llevar a nada. Pero ustedes procuren vivir la verdad. Y una hora de dificultad, ellos van a ver que usted tiene la verdad. Pero voy a explicar más tarde. Leí versículo 14, voy a leer 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué se avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra maneja bien en griego, es cortar recto. Cuando usted pega un serrucho, corta un pedazo de madera, usted no puede cortarlo todo desalineado. Si usted coloca todo desalineado, no va a encajar uno del otro. Entonces hay que cortarlo recto. Entonces, trabajar con la palabra de verdad no puede ser cortada torto. La propia verdad habla sola. Ella es la verdad y usted no precisa defenderla. Usted no precisa tornar la verdad más apetecible. Usted no precisa usar artificios para hablar la verdad, porque la verdad es por sí sola. ¿Está bien? Oh Señor Jesús. Versículos 23 a 25. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. No sirve discutir, hermanos. Es necesario que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para que con todos aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, no entren en discusiones,
siempre con mansedumbre, llevando un objetivo de las personas conocer plenamente la verdad. 1 Corintios 5:8. Así que celebremos las fiestas, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia o de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No coloquen levadura en la verdad para que las personas puedan asimilar más fácilmente, porque el fermento torna todo más macio para masticar. No precisa. Dios precisa el ácimo de la sinceridad y de la verdad. Vamos a ver Tiago 1:17 y 18. Versículo 16 fala: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Quando fala toda boa dádiva, é com relação à Cuando habla de toda buena dádiva, es toda donación y todo lo que recibe, el que recibe donación. Toda dádiva y todo un don perfecto. Recibe la dádiva, se transforma en un don perfecto. Todo don perfecto son de lo alto, no hay aquí en la tierra. descendo do Pai da Bajando del Padre de las luces, quem não pode existir. en quien no puede existir variación o sombra de mudanza. Dios habita en la eternidad. Não é isso? Isaías 57. ¿No es esto Isaías 57? Isaías 57. Para que ustedes no crean que yo estoy inventando aquí. Isaías 57, versículo 15, dice así. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Veamos bien, Dios habita fuera de nuestra dimensión. Esta dimensión física no es donde Dios habita. Dios habita en la eternidad. Dios habita en la eternidad y en la eternidad. Es otra dimensión. Puede estar aquí. ¿Entendió o no? Esta eternidad está aquí, pero no está limitado a esta dimensión que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque Él es el Padre de las luces. Einstein le dio una inteligencia fantástica para él. Porque ningún hombre, si Dios nos da, conseguiría llegar como Él llegó hasta la teoría de la relatividad. Qué cosa más loca. La ley de Newton de repente no vale más. Él de repente dice que el espacio es relativo. Un metro aquí es relativo. Un metro es un metro. ¿Cómo es relativo? El espacio es relativo. Y el tiempo es relativo. Es un segundo pasando. ¿Cómo es relativo? Él descubrió que el tiempo y el espacio son relativos. No quieren aquí que pruebe para ustedes, ¿no? El único lugar, hermanos, donde no hay variación ninguna, donde el tiempo no pasa, donde no existe el tiempo, que es la eternidad, es en la velocidad de la luz, que Einstein descubrió, y Dios es la propia luz, y Dios es el Padre de las luces. Por eso es que en Él no hay sombra de mudanza, no hay variaciones, no hay tiki-taki para Él. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Él nos puede dar cosas eternas.
Él puede darnos dádivas eternas. Él puede hacernos recibir dones perfectos desde lo alto. Entonces el versículo 18 dice, según su querer, Él nos engendró por la palabra de la verdad, para que fuésemos como primicias de sus criaturas. Hermanos, Dios nos generó por la palabra de la verdad. La palabra de verdad no es un conocimiento bíblico. La palabra de la verdad no es una doctrina. La palabra de la verdad nos engendra. Tener la capacidad reproductora. Nos engendró por la palabra de la verdad para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. ¿Ustedes sabían de esto? Que Dios nos llamó para que nosotros seamos nueva criatura. Y las nuevas criaturas, hermanos, serán las primicias de todas las criaturas de Dios. Cuando completen esta era, queridos hermanos, cuando Dios nos consiga salvar completamente, Él nos transformará las primicias de sus criaturas en el nuevo cielo, una nueva tierra y nueva Jerusalén para toda la eternidad futura. Nosotros seremos las primicias de las criaturas de Dios. ¿No es maravilloso? Oh Señor Jesús. Colosenses 1:17. ¿Ustedes están teniendo paciencia conmigo o no? Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Sin Él, hermanos, nosotros no existiríamos, porque Él es la verdad. Cristo es el centro de la circunferencia. ¿Ya expliqué esto? Sin el centro no hay circunferencia. Sin el centro no hay círculo. Entonces Él es antes y Él también es en el todo subsiste. Entonces, sin la verdad, no hay nuestra existencia, no hay realidad. Nosotros dependemos de Él. Versículo 5 dice así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, la palabra de la verdad aparece otra vez aquí. Muy bien. Señor Jesús, Señor Jesús. Yo quiero mostrarle una cosa para ustedes. Colosenses 2:17. Versículo 16 dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Todas estas cosas fueron instituidas por Dios en la ley de Moisés. Guardarás el sábado, en el séptimo día no podrás trabajar. Entonces Dios dio la ley. Pero la ley, hermanos, es la sombra de lo que es real. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Los hermanos entendieron. Todo el cuerpo aquí tiene sombra cuando hay luz. Yo estoy aquí y tengo sombra aquí atrás. Entonces la ley es la sombra. No piensen que la ley es el cuerpo real. La ley es la sombra. Pero el cuerpo real es Cristo. La realidad es Cristo. Los judíos hoy corren atrás de las sombras. Y vino el cuerpo. Ellos lo expulsaron. Oh, Señor Jesús. Hebreos 8. Un poco de paciencia. ¿Ustedes están aguantando?
Yo creo que vale la pena tener esta fundamentación. 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de la que venimos diciendo es que tenemos... Yo estoy dando una clase para postgraduados, pero estoy tratando de hacerlo lo más simple posible. ¿Ustedes están entendiendo? Incluso para los que están comenzando, esta palabra la estoy tratando de hacer accesible para ustedes. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo cumplió aquí en la tierra todo lo que Él tenía que cumplir. Él se encarnó, vivió una vida humana perfecta. Él fue perseguido, fue difamado, fue muerto, crucificado por los judíos y por los romanos. Pero Él, gracias a Dios, murió y resucitó. Y en la resurrección, Dios dice para Él, tú eres mi hijo, y yo hoy te engendré en la resurrección. El hombre Jesús fue admitido para dentro de Dios como un hijo de Dios. Jesús como hijo de Dios, unigénito, ella era hijo de Dios, pero el Jesús hombre todavía no había sido admitido para dentro de Dios, como hijo de Dios. Pero en resurrección Jesús hombre, Él fue admitido como hijo de Dios, hijo primogénito de Dios. Y hoy Dios lo levantó, lo alzó hasta su diestra, hasta su derecha, está sentado a la diestra. Y en Salmos 2 dice, sienta a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por debajo de tus pies. Dios prometió esto para él. ¿Sabe cuándo va a acontecer esto? Todo esto que estoy hablando es preparado para esto. ¿Sabe cuándo va a acontecer esto? Cuando la iglesia esté preparada. Dios está esperando a ustedes. Dios te está esperando a mí. Cuando la iglesia tenga la realidad de Dios lo suficiente y estuviese viviendo una vida de justicia subjetiva, nosotros estaremos aptos para casarnos con Cristo. ¿Por qué? Cristo solo podrá venir en su venida para la última batalla de Armagedón, para derrotar de vez al anticristo, el falso profeta y todos los ejércitos de las naciones que se levantaron en contra de Dios y contra el pueblo de Dios. Hermanos, casado. Solo Cristo podrá luchar casado. Pero Él se va a casar ¿con quién? ¿Con qué esposa? ¿Con qué iglesia? Que todavía está siendo un niño, que todavía está con arrugas, que todavía está lleno de elementos naturales, lleno de impurezas. ¿Cómo Dios va a poder casarse su hijo con la iglesia? Entonces, queridos hermanos, Dios hoy está preparando a la iglesia. Por eso Dios dice, espera hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Porque Dios está preparando la iglesia. Dios está preparando a usted y Dios esta preparación visualiza a Dios colocar su realidad en ustedes. Está bien, voy a hacer solo esto. Versículo 2 dice, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo. El verdadero tabernáculo no es el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto. Aquel tabernáculo fue sombra. El verdadero tabernáculo, hermanos, está en los cielos. Y Jesucristo, Él es el sumo sacerdote del verdadero tabernáculo en los cielos. Entonces ahí es el cuerpo real, ahí es la realidad. Aquí es la sombra. Hebreos 10, versículo 1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas.
Existe la sombra y existe la imagen real. Existe la sombra y existe la realidad. Y Dios es realidad. Cristo es realidad. Y Dios desea colocar esta realidad en mí y en usted. Oh Señor Jesús. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. 1 João capítulo 1, versículo 5. Primera Juan, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte de Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hermanos, ¿esta es una verdad o no es? a luz, essa. La luz, esta luz que nosotros tenemos aquí, es la sombra. E onde está ¿Dónde a está verdadeira luz? la verdadera luz? É Deus. Deus é. Es Dios. Dios es luz. Esto es sombra. Deus é a luz. Esta es la luz. Então, Entonces, Dios es la realidad todas essas coisas de todas estas cosas positivas que nosotros conseguimos ver, que es propio, es esto. 4, 1 João. Capítulo 4 de Primera Juan, versículo 8. Que não ama, não conhece Deus. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Deus não só é luz, Dios no solo es luz, sino que es amor. versículo 16. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Hermanos, muchas veces decimos que yo voy a pedirle para pedirle a Dios 1 kilo, 1 litro de amor. Dios es amor. No es que Dios tiene un depósito de amor, Él es amor. Entonces, cuanto más realidad usted tiene de Dios, más amor usted tiene. Cuanto más realidad de Dios usted tiene en usted, más luz tiene en usted. La justicia, ¿dónde está? Es Dios. A santidade, La santidad, Dios es santo. Deus é justo, Dios es justo. ¿No es? Deus é a glória, Dios es la gloria. La gloria, la realidad de la gloria, está en Dios. Hermanos, Dios es todo esto. Estas cosas positivas. Entonces, hermanos, no es solo una doctrina. Dios es la verdad. Dios desea que toda esta realidad sea colocada en nosotros. Muy bien. Señor Jesús. Y el fruto del Espíritu es esta realidad toda. Gálatas 5, versículo 22, hermanos, yo tengo que hablar esto porque esto forma parte de este contexto. Versículos 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Me ayudan aquí: paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dios es la realidad de todo esto. Entonces, si ustedes quieren tener estas cosas, no vayan a buscarlas en los libros de autoayuda. Voy a mudar mi comportamiento. Yo estoy viviendo muy irritado con mi mujer. Prometo que no voy a cambiar. Usted precisa de la realidad para mudar. Usted precisa de Dios como verdad. Señor Jesús. Lucas 14. Dios invitó al hombre. Versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y la hora de la cena envió a sus siervos para decirle a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Dios preparó un banquete, toda la gracia para el hombre, para poder tener toda la realidad. Hermanos, hoy el hombre corre atrás del dinero, de patrimonios, de bienes, de alegría, de placer en el pecado. El hombre se excusa y cae afuera de todo esto.
Y todos comenzaron a excusarse. Aí Deus Hermanos, então manda sair Dios pelos becos da cidade. manda a salir por todas las ciudades a buscar a los pobres, a los ciegos, a los cojos. Irmãos, Deus Dios, hermanos, convida Él invita a todos los que tienen sed e os que não têm y los que no tienen dinero para para comer desse banquete de este banquete realidade. de la realidad. Deus Dios quiere darte gracia para tornarse en realidad. Isaías 50. Isaías 55 ya mostré para ustedes. Ó Senhor Jesus. Y oh Señor Jesús. Efésios 4, 24. Efesios 4:24. Ya voy avanzando más para adelante para poder terminar. Efesios 4:24. Este es un versículo muy importante porque, hermanos, toda esta realidad va a ser consolidada en el nuevo hombre. Cuando aprendamos que en el viejo hombre no hay nada de bueno para ofrecer a Dios, precisamos aprender a vivir en el nuevo hombre. Y el nuevo hombre, versículo 24, y vestido del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En justicia y santidad de la verdad. Esto es una definición. La verdad que nosotros estamos hablando hasta ahora es el propio Dios. Dessa verdade, irmãos, é que Y la realidad, y de esta verdad que proceden, que se originan, la santidad y la justicia. La justicia y la santidad. Entonces, ¿la justicia viene de dónde? Viene de la verdad. Si usted no tiene la verdad, no tiene la justicia. Si usted no tiene la verdad, no tiene la santidad. ¿Están entendiendo? Entonces, la verdad es todo. La verdad es la propia realidad de Dios. ¿Está? Entonces, la verdad es esto. Vamos a continuar. Proverbios 12:17. o que diz a verdade Lo que dice la verdad manifesta a justiça. manifiesta la justicia, pero un testimonio falso es un fraude. La verdad manifiesta la justicia. ¿Usted está entendiendo? Cuanto más nosotros tenemos la verdad y tenemos la realidad, nosotros manifestamos la justicia. Entonces la justicia exterioriza la verdad. As pessoas Por ejemplo, las personas dizem que não há verdade absoluta. quieren discutir con usted que no hay una verdad absoluta. Y usted no discute. Você vai chegar um dia a mostrar para ele Usted va a llegar un día y mostrar para ellos que está bien. viva essa verdade Puede vivir esta verdad que usted cree que es. Y me muestra por su vivir. com a minha verdade que é Con la misma verdad que Dios, vai ser de justiça. Agora, conviver convivir mentira, de la mentira, o resultado, el resultado va a ser que a fraude, el fraude. não é? Então, não precisa discutir. No precisan discutir. O resultado Ahí viene el resultado. é a justiça. El resultado de la verdad es la justicia. Zacarias 8, 16. Zacarías 8:16. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um contra o próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Quer dizer, você só vai Quiere decir que aquí solo va a ejecutar el juicio, la justicia, si usted tiene la verdad. Entonces la verdad es la base para que usted ejecute la justicia. Y el resultado es la paz. Yo estoy ligando poco a poco más cosas. Hablé hasta ahora con las verdades, pero las verdades van a ser exteriorizadas a través de su vivir de justicia. Y cuando hubiese justicia va a haber paz. Deus quer Dios quiere ser a justiça traer la justicia nuevamente reino milenar. por el reino milenario, el reino de justicia y el reino de la paz. Salmo 72, 1 a 3. Salmos 72, 1 al 3. Concede ao rei, ó Deus, os teus
Oh Dios, de tus juicios al rey y a tu justicia al hijo del rey. Dios, concede a nuestro rey justicia. Él juzgará a tu pueblo con justicia y tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los callados justicia. ¿Están entendiendo? Entonces, si el rey juzga con justicia, reinar con justicia, hermanos, habrá paz en su reino. Entonces, yo vengo trayendo verdad, ahora estoy en la justicia y estoy en la paz. Oh Señor Jesús. Isaías 9, 6, 7. Es un versículo conocido. Porque un niño nos ha nacido hijo nos ha dado, y el principio sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, y en juicio desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nuestro Señor Jesucristo vino justamente para traer un reino de justicia y de paz. Yo voy a leer ese mismo versículo, la versión King James actualizada. Una traducción buena. Isaías 6. Ustedes ya saben que tengo una dificultad con esta mano derecha. Entonces para mí traer todo este peso no es fácil. Por amor a ustedes, yo quise mostrarle a ustedes Isaías 9. Vamos a ver la traducción aquí. De la King James actualizada. Al final, un niño nos nació. Un hijo nos fue concedido. Y el gobierno está sobre sus hombros. Él será llamado Consejero Maravilloso. Es un título solo. Consejero Maravilloso. Jesús es un consejero. Es el mejor consejero. Dios dice aquí. ¿Quién dice aquí? Solo Él puede ser un consejero. Maravilloso. Dios Todopoderoso. Padre Eterno. Sar Shalom, que es el príncipe de la paz. Presten atención. Al versículo 7 de la traducción está mejor aquí. Mejor para la comprensión. Él será descendiente del rey David. Jesús. Él será el descendiente del rey David. Su poder como el rey se multiplicará sobremanera. Y habrá plena paz en todo su reino. Hermanos, el reino de Cristo es un reino milenario. Tendrá plena paz. Y las bases de su gobierno, presten atención, las bases de su gobierno serán la verdad y la justicia. ¿Ustedes están entendiendo? Porque su reino tendrá paz. Porque la base de su gobierno, hermanos, es la verdad y la justicia. Desde ahora y para siempre. El sello de Javé, Señor de los ejércitos, hará con que todo esto se realice. El Señor va a llevar a cabo esto. Oh Señor Jesús. Voy a que correr un poquito más. Isaías 32, versículo 17. El versículo 1 dice, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. En el versículo 17, el efecto de la justicia será paz, y el labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Voy a leer también la King James actualizada, este versículo, para una comprensión mejor.
32. Señor Jesús. O fruto da justiça, El fruto de la justicia será paz. El fruto de la justicia será paz. eu comecei a mensagem Comencé el mensaje todo de la verdad. Dios es la verdad, Dios es la realidad, Dios quiere colocar la verdad en ustedes. El propio Dios, Él quiere ser la verdad en ustedes. Ahora usted teniendo la verdad, usted va a manifestar la justicia. Y usted practicando la justicia va a tener la paz. não tem paz na sua casa. No hay paz en su casa, que está faltando alguna cosa. Entonces vamos a trabajar con la justicia. Entonces el fruto de la justicia será la paz. Y la obra de la justicia proporcionará tranquilidad y seguridad eterna. La obra de la justicia proporcionará tranquilidad y seguridad eterna. Este reino jamás acabará, porque este reino es fundado sobre la verdad y la justicia. Y habrá paz. Oh Señor Jesús. Y no solo eso. Hay un ítem más. Romanos 14, 17. Oh Señor Jesús. Porque o reino de Deus não é comida, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. você tem a verdade, Usted tiene la verdad, você tem a realidade. tiene la realidad de Dios. Deus é realidade. Dios es realidad. Para usted habrá entonces justicia. Entonces, teniendo la justicia, usted tendrá paz. Tendo a paz, Teniendo la paz, tendrá alegria, alegría, verdade, verdad, justiça, justicia, a paz la paz e alegria. y alegría. Nessa sequência, certo? En esta secuencia. Ó Senhor Jesus. Então, agora, eu vou... Senhor Jesus. Entonces ahora Tem o Tiago 3, tenemos Tiago 3 también, 18 que ustedes leen en casa. Entonces tenemos 2 Timoteo 2:22. invoca o Senhor. Vocês podem ler em casa, não Entonces responden en casa. Ustedes leen en casa. Entonces voy a intentar terminar en Apocalipsis 19. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. uma vez que nós, individualmente, Una vez que nosotros individualmente não estamos desprezando, no estamos despreciando la palabra que el Señor nos está dando en la era de la gracia. Nosotros estamos recibiendo cada palabra, hermanos, com seriedade, con seriedad. Estamos extraindo extrayendo toda la realidad posible que está en la palabra para hacer nuestra realidad. isso é o segredo número 1. Ese es el secreto número 1. Yo estoy hablando para los vencedores. Quem não quer ser vencedor? Quien no quiere ser vencedor, esta palabra no le interesa. Porque ele já garantiu Porque ella se garantizó un cielo nuevo, ciudad nueva en Jerusalén. Pero quien quiere ser vencedor, esse preço se paga. es el precio que se paga. Eu estou falando para quem Yo estoy hablando para quien quiere ser vencedor. e quem quer ser vencedor Y quien quiere ser vencedor precisa ter precisa tener unas vestiduras. a segunda veste, La segunda vestidura, como dije en la semana pasada, versículo versículo 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa ya se atavió. El Señor está esperando este momento. Yo no quería perder tiempo, pero voy a tener que volver un poquito para Efesios 5. Leí, pero creo que vale la pena. La semana pasada. versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellos. Cristo ama a la iglesia y amó a la iglesia. Se entregó por ella para que la santificarla, sabiéndolo purificada
en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra que va a traer la realidad, la verdad, y nos va a purificar, limpiando de toda impureza, de toda vejez espiritual. Todo hombre natural, ¿no es? Y para presentarlo a sí mismo a la iglesia gloriosa. Dios está ansioso por este momento. ¿Sabe quién está? Si alguien que está atrasando es la iglesia. El final de los tiempos. Porque las cosas del mundo secular siguen la realidad de la iglesia. Conforme a las cosas espirituales andan, las cosas seculares también andan. ¿Entendieron? Entonces Dios está esperando este momento que la iglesia pueda tornarse una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, ni nada semejante, sino que santa, sin defecto. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Vamos para Apocalipsis 19. Oh Señor Jesús. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se viesta de lino fino, limpio, resplandeciente, porque son las vestiduras. La semana pasada comprobé para ustedes que las vestiduras son nuestras justicias. Aquí dice así. Porque el lino finísimo son los actos de injusticia de los santos. La primera vestidura, cuando nosotros creemos en Jesús, para nosotros poder ser recibidos en la presencia de Dios en el palacio, en preparación para el casamiento. No sé si se recuerdan del Salmo 45. Dios precisó darnos primer vestido. Y esta primera veste que es Cristo como nuestra justicia. Dios nos revistió de Cristo con la piel del Cordero de Dios que murió en la cruz, y con la piel del Cordero que Dios nos cubrió. Cristo nos tornó la justicia. Él es nuestra justicia objetiva para poder vivir y estar en la presencia de Dios. Pero para la fiesta del casamiento, la iglesia gloriosa, para casarse con Cristo, precisa de la segunda vestidura. Esta segunda vestidura precisa, tenemos que vivir actos de justicia hechos por nosotros. Por tener la realidad en el interior, nosotros vamos a vivir una vida de justicia en el exterior. ¿Están entendiendo? Por eso, hermanos, oh Señor Jesús, voy a tener que correr un poco. Lucas 12. Lucas 12, voy a intentar terminar aquí. Versículo 35. Porque en los versículos anteriores al 35, Él está hablando para los vencedores. Él está hablando, si nosotros queremos ser vencedores, nosotros no debemos estar ansiosos por la vida. No precisamos, como todo el mundo, como todas las personas de este mundo, estar preocupados con qué habrá de comer, de beber, de vestirse. ¿Cómo va a ser el día de mañana? Preocupados con el empleo, preocupados con su futuro, preocupados con sus hijos. Son los gentiles que se preocupan con estas cosas. Nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas sean acrecentadas porque Dios cuida de nosotros. Eso no es. Los lirios del campo no procuran vestirse de una forma bonita para tener ansiedad de cada día. Dios los viste de una manera espectacular. Los hijos de Dios que se preocupan con el reino de Dios, ¿será que Dios no cuida? ¿No es? Por eso que Él dice así. No se entregan a estas inquietudes, el versículo 29. Versículo 31. Buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos,
¿No es mejor, en vez de buscar lo que comer o que beber, buscar el reino? Porque Ele vai nos dar o Porque Él nos va a dar el reino. Quem busca o reino vai Quien busca el reino va a tener el reino. Quem busca comida Quien busca comida y bebida puede ni siquiera tener comida y bebida. Eso no es. Então vale a pena buscar. Entonces, ¿vale a buscar el reino? ¿Vale la pena buscar el reino? Por isso que em Por eso que enseguida, versículo 35, fiz questão de falar isso para dar hice cuestión esto para hablar sobre contexto. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Hermanos, nosotros precisamos estar ceñidos y nuestras lámparas encendidas. ¿Qué es esto? Antiguamente se usaban ropas largos, vestidos largos. Entonces el vestido quedaba suelto. Entonces en el Oriente Medio, en los países árabes, todavía utilizan esos vestidos sueltos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el vestido es lo que las personas ven, minha aparência, mi apariencia, a mim como eu sou. ven como soy. Mas vestido solto, Pero un vestido suelto significa o que as pessoas veem, lo que las personas ven es una cosa, o que eu sou é outra coisa. lo que yo soy otra cosa. Vocês estão me entendendo? ¿Me están entendiendo o no? Eu preciso Yo preciso tener la realidad de aquello que muestro. o meu corpo, Mi cuerpo y mis vestiduras tienen que ser uno. senão Si no, yo estaré solamente preocupándome con la fachada. hoje as pessoas do Hoy las personas del mundo se preocupan con la fachada. Muchos cristianos hipócritas, hipócritas muestran solo fachadas. mas igual nós não podemos ser assim. Pero nosotros no podemos ser así. Precisamos cingir, Precisamos ceñirnos nuestros lomos. se cinge, Y cuando usted se ciñe, então usted conecta conecta o seu corpo su cuerpo com a sua vestida. con su vestido. Você conecta o que Usted conecta lo que usted es con lo que usted aparenta en su vivir. vocês estão me entendendo? ¿Ustedes me están entendiendo? Você tem Por eso es que usted tiene que tener ser, en su ser la realidad. se você tem a verdade Si usted tiene la verdad en usted e quando y cuando el vestido se conecta con la verdad, você tem a justiça usted tiene la justicia vivida. e não pode manter Y no puede mantener la luz apagada. a luz tem que estar La luz tiene que estar prendida. Mateus 25 Mateo 25 dice, aquellas 5 vírgenes prudentes mantuvieron las lámparas encendidas, que es el espíritu tinha o que de ellos, y que mantenían aceite en las vasijas, que es el alma. e as nécias Y las necias no prepararon, tiveram a alma transformada. no tuvieron el alma transformada, y esto es que no tuvieron la realidad. ¿Ustedes están entendiendo? Ó Senhor, Oh Señor Jesús. e essas candeias, Y estas candelas, hermanos, son nuestras obras. Mateo 5. Versículo 14. o seu procedimento, irmãos, Su procedimiento, su conducta, o seu testemunho su testimonio para las personas precisa. precisan ser la luz. Vós sois a luz, Vosotros sois la luz del mundo. comportamento de justiça. Cuando usted tiene un comportamiento de justicia como la luz, usted no puede ni siquiera esconder su conducta. Todas las personas van a conocer, van a reconocer. Nem se as, não se pode esconder as No se puede esconder la ciudad escondida sobre un monte, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Nuestro comportamiento, nuestro vivir debe ser una luz que ilumina a todos los que están junto con nosotros. Versículo 16 queda más claro ainda. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que vejam o seu conhecimento bíblico, vean su conocimiento bíblico, vejam as vean vuestras buenas obras vejam as vossas boas obras e y glorifiquen. não é elogio, No es elogios, no es alabar a ustedes, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque ningún hombre es capaz de vivir así como usted vive. só quem tem a Solo quien tiene la realidad
de Dios vive la justicia como usted vive. Por eso que al ver esto, la persona da gloria a Dios. Efesios 6. Efesios 6. Versículo 11 dice que tomemos la armadura de Dios para las batallas. Nosotros estamos en el medio de una batalla. Y cuando usted se ciñe las vestiduras, es para servir la mesa y para trabajar y también para luchar. ¿No es? ¿Cómo es que usted va a luchar con la ropa toda suelta? ¿Cómo es que va a trabajar con la ropa suelta? ¿Cómo es que va a servir con la ropa, servir a los hermanos con las ropas sueltas? Entonces se precisa ceñir. Eso no es. Entonces están en el medio de una batalla espiritual. No quede sin cinto. Vamos a ceñirnos. ¿Ceñirnos con qué? Versículo 14. Estad pues firmes. Firmes. ¿Quién lucha? Lucha libre, karate, box, MMA, que sea. Es muy importante enseñar a quedarse firme con sus piernas. Yo no entiendo esto. ¿Alguien entiende aquí? Entonces la posición de los pies no es importante. Si no se cae. Entonces estar firmes. Estar firmes. Pronto, preparados para la lucha. Usted está firme. Preparado para la lucha. Entonces ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si usted tiene la realidad en su cuerpo y usted se ciñe con la verdad, esta realidad se va a ligar con sus vestiduras y va a vivir una vida de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Es la justicia que va a aparentar, que va a mostrar para las personas. De lo contrario, queridos hermanos, voy a leer aquí una cosa. Está en Mateo 23. Si usted es aquel que todo el mundo aplaude, este conoce la Biblia, este es bueno, usted es alabado, pero nadie sabe que usted es meramente un sepulcro callado. ¿Sabe lo que quiere decir sepulcro? Antiguamente no había una tienda de tintas, no había pinturas de acrílico, látex, antes era cal. Derretían la cal y pintaban las casas. ¿Y el sepulcro sirve para qué? Para enterrar a los muertos. Y para no quedarse tan feo, colocaba ahí con cal y ahí quedaba todo bien, todo bonito. ¿Usted quiere ser un sepulcro con cal? Entonces vamos a leer el versículo 23, 27. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a un sepulcro blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos. Muchos por fuera se muestran hermosos, pero más por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Hermanos, si esta fue nuestra realidad de nuestra vida, no vamos a traer el Señor de vuelta. Pero si hoy, hermanos, nosotros buscamos constituirnos con la verdad, que lo que recibimos de Dios con la gracia, sea por la palabra fundamental, sea por la palabra profética, sea por los libros que la editorial Árbol de la Vida publica, sea por el árbol, por el alimento diario, o sea en la lectura bíblica diaria de cada uno,
Si nosotros tomamos cada palabra como la palabra de la verdad, la palabra que contiene la verdad, no es la palabra diccionaria, es la palabra que contiene la verdad. Entonces usted precisa extraer esta verdad para hacer su realidad. Cuanto más realidad usted va a tener aquí dentro de usted, menos sepulcro blanqueado usted va a ser. ¿No es? Aquellos huesos, aquella podridez que había antes está siendo lavada por el lavado del agua de la palabra. Está siendo resucitado, renovado como vida, como la realidad. Y mi vida y su vida van a tener una segunda vestidura de justicia. Las personas al ver a nosotros van a ver que yo tengo un cinto de justicia, de verdad. Yo tengo la conexión entre lo que soy con mi comportamiento, con mi vivir del día a día. Hermanos, mi vivir va a ser de justicia. Y con estas vestiduras de justicia serán vestiduras nupciales de Mateo 22 para que ustedes sean invitados para las bodas del Cordero. Y estas vestiduras de lino fino estarán invitados para la fiesta del casamiento con Cristo. Y no solo eso, sino que usted se va a unir con Cristo y nos vamos a unir con Cristo como la iglesia gloriosa y como un solo hombre, Cristo y nosotros. Vamos a luchar contra el anticristo, falso profeta, los ejércitos y las naciones que se rebelaron contra Dios, en oposición a Dios y a su pueblo. Y nosotros vamos a pisar en el lagar de la ira de Dios en la última batalla de Armagedón. Nosotros vamos a terminar de encerrar esta era. Vamos a introducir la era del reino milenario. Y los vencedores reinarán con Cristo, serán sus sacerdotes por 1000 años. ¿Quién quiere ser de estos? Oh, Señor Jesús. Señor, bendice a todos los que escucharon esta palabra. Que esta palabra se transforme en realidad de muchos. Nuestra misión aquí, hermanos, Señor Jesús, es para agregar y convocar a muchos vencedores. Muchos que están buscando tu realidad y tienen un vivir de justicia para que, Señor, tu reino pueda venir un día más cerca. Prepara tu iglesia, prepara a cada uno de nosotros y también a todos los que están escuchando y viendo en casa. Que el Señor pueda bendecir a cada hogar, cada familia, que haya realmente entre nosotros 144,000 vivos, vencedores vivos por ocasión de la venida del arrebatamiento. Señor Jesús, oramos en el nombre del Señor. Amén.